Ciertas verdades son tan profundas, están tan arraigadas, que comunidades enteras abrazan voluntariamente una comprensión compartida del silencio, no mediante juramentos explícitos, sino a través de un consenso tácito de que revelar tales realidades haría añicos de forma irreversible los propios cimientos de su existencia. Charleston, Carolina del Sur, hacia el período de la década de 1840, era una ciudad construida sobre asuntos así de ocultos. Tras las fachadas dignas de sus casas adosadas, adornadas con intrincados balcones de hierro forjado, y a lo largo de las extensas plantaciones de arroz que se extendían hacia el horizonte distante, empezaba a aflorar un patrón inquietante, uno que todos parecían decididos a ignorar. El doctor William Hutchins advirtió por primera vez esta anomalía durante una evaluación médica rutinaria en la primavera de 1847. Era un médico de fama modesta, que se había trasladado recientemente desde Boston para establecer su consulta en el sur. Su condición de norteño ya lo señalaba como un forastero, pero su aguda capacidad de observación pronto lo elevaría a una posición mucho más peligrosa. La de testigo de aquello que toda una sociedad había conspirado para pasar por alto. El niño que examinó aquel día se llamaba Jacob, un chico de 7 años llevado a su consulta por un capataz de la plantación Fairmont. El niño se había lesionado el brazo al caer de un carro. No era una herida grave, pero mientras el doctor Hutchins colocaba el hueso con destreza y lo vendaba con cuidado, se descubrió mirando el rostro del niño con creciente aprensión. El parecido era innegable. Jacob tenía la misma nariz fina, la misma barbilla con un hoyuelo característico, los mismos inusuales ojos gris verdosos que el coronel Thomas Fairmont, con quien el doctor Hutchins había compartido una comida apenas 2 semanas antes en una reunión social. Sin embargo, era más que simples rasgos faciales aislados. Todo el contorno del rostro del chico, la forma en que sostenía la cabeza, incluso la manera de sus manos cuando el doctor Hutchins las examinaba, todo guardaba un parecido inquietante con el coronel. El doctor Hutchins guardó silencio. Terminó el tratamiento del niño, dio al capataz instrucciones para su cuidado y los despidió. Pero aquella observación se le clavó en la mente como una astilla persistente, imposible de arrancar. En los meses siguientes, empezó a ver ese patrón por todas partes. Los niños mulatos que trabajaban en las cocinas, que cuidaban los jardines, que recorrían los empedrados callejones de Charleston haciendo recados. Muchos de ellos mostraban parecidos llamativos con las familias más respetadas de la ciudad. Había una niña llamada Mary, empleada en la casa de los Beston, que compartía el mismo cabello castaño rojizo y la misma piel pecosa que las propias hijas de la señora Adelaide Beston, aunque la piel de Mary era varios tonos más oscura. Un niño llamado Samuel en la finca de los Reynolds tenía exactamente la misma frente prominente y los mismos ojos separados que el juez Marcus Reynolds, reproducidos con una precisión casi inquietante. Una adolescente conocida como Hannah en la plantación Pritchard presentaba la misma nariz aguileña y los mismos pómulos altos que Edmund Pritchard, uno de los comerciantes más acaudalados de Charleston. Dondequiera que el doctor Hutchins dirigía la mirada, encontraba esos reflejos vivientes, esas conexiones no reconocidas grabadas a la vista en los rostros humanos. Lo que más lo inquietaba no eran los parecidos en sí, cuyas implicaciones eran lo bastante evidentes, sino el silencio generalizado y absoluto que los envolvía. Nadie decía una palabra al respecto. Nadie reconocía su existencia. Los sirvientes, que debían conocer la verdad, jamás la revelaban. Los amos, que observaban a diario esos ecos vivientes de sus propios rasgos, actuaban como si no vieran nada fuera de lo común. Era como si toda una población hubiese acordado implícitamente apartar la mirada de lo que estaba claramente visible ante sus ojos. El doctor Hutchins no era, por naturaleza, un hombre inclinado al activismo. Había buscado progreso profesional en el sur, no confrontación moral. A los 33 años, era ambicioso pero prudente, un hombre de ciencia más que un reformador social. Había visto la prosperidad que generaba la economía del algodón, la riqueza que fluía por los puertos de Charleston, y aspiraba a abrirse camino dentro de aquella sociedad floreciente. Sin embargo, su formación médica le había inculcado un profundo respeto por el hecho observable, y esa ceguera colectiva lo perturbaba intensamente. Comenzó a llevar registros, no por una estrategia concreta, sino simplemente porque la documentación meticulosa era un hábito arraigado en él. En su diario privado, dejó constancia de sus observaciones, anotando fechas, nombres y descripciones de aquellos parecidos familiares. Se decía a sí mismo que era simple curiosidad científica,
la inclinación natural de un médico a observar y documentar patrones en la forma humana. La oportunidad de hablar del asunto surgió de manera inesperada en una cena organizada por los Bogarts a finales de junio. La noche era cálida, el aire, denso de humedad, y desde el jardín llegaba el aroma fragante del jazmín. La compañía era distinguida y la conversación fluía con la misma suavidad que el vino. Entre los invitados de honor estaba el reverendo Jonathan Sawyer, un clérigo anciano que había servido a las congregaciones de Charleston durante más de 4 décadas. Después de la cena, cuando las damas se retiraron al salón y los caballeros se quedaron con su brandy y sus cigarros, el doctor Utechin se encontró a solas con el reverendo en la galería, observando cómo las luciérnagas danzaban en el jardín, abajo. Reverendo Sawyer, comenzó el doctor Utechins, haciendo girar con cuidado el líquido ámbar en su vaso, he observado algo en mi práctica aquí. Algo que me tiene bastante desconcertado. La expresión del anciano ministro permaneció impasible, pero su mano se tensó imperceptiblemente alrededor del vaso, sus ojos, todavía notablemente agudos pese a sus 70 años, se clavaron en el doctor Utechins con una intensidad repentina. Ah, los niños, continuó el doctor Utechins, eligiendo sus palabras con deliberación. Los niños esclavizados. Muchos de ellos presentan parecidos extraordinarios. La voz del reverendo era suave pero firme, con un trasfondo que sugería que no era la primera vez que sostenía una conversación así. Usted es nuevo en nuestra ciudad, doctor. Aquí hay muchas cosas que pueden parecer inusuales para la sensibilidad norteña. Con todo respeto, reverendo, insistió el doctor Utechins, esto no tiene nada que ver con diferencias regionales. Es cuestión de hecho observable. Estos niños comparten rasgos físicos con personas cuyas conexiones quizás sea mejor no examinar. El reverendo Sawyer se volvió por completo hacia él, dejando su vaso sobre la baranda con un cuidado deliberado. Parece usted un hombre decente, doctor, inteligente y bien formado. Permítame ofrecerle un consejo. Charleston es una ciudad de considerable complejidad. Su estabilidad depende de ciertos entendimientos, acuerdos tácitos que sostienen el orden social. Me está pidiendo que ignore lo que veo con claridad. Le estoy pidiendo que comprenda que lo que usted percibe y lo que usted articula son asuntos completamente distintos. Muchos hombres han visto lo que usted ha visto, doctor. Todos los médicos de esta ciudad han hecho las mismas observaciones que usted. La pregunta crucial no es si uno se da cuenta de estas cosas, sino si uno tiene el discernimiento de reconocer que ciertas observaciones no sirven a ningún propósito beneficioso cuando se sacan a la luz. El reverendo hizo una pausa, dio un sorbo lento a su brandy y continuó. Déjeme plantearle una pregunta. ¿Qué cree usted que ocurriría si esos parecidos se reconocieran públicamente? Si subiéramos al púlpito y declarásemos la paternidad de cada niño de esta ciudad. El doctor Utechins no tuvo una respuesta inmediata. Yo le diré lo que ocurriría, prosiguió el reverendo Sawyer, adoptando un tono casi profesoral. Las familias quedarían dañadas de manera irreversible. Los matrimonios se desharían. Las disputas por herencias partirían las propiedades. Los niños, tanto los reconocidos como los no reconocidos, cargarían con consecuencias por faltas que no cometieron. ¿Y con qué fin? Para satisfacer algún principio abstracto de verdad. La verdad no es abstracta, reverendo. Es fundamental. ¿Lo es? En los ojos del anciano había una tristeza profunda. He servido como ministro durante 43 años, doctor. He bautizado a cientos de niños en esta ciudad. He oficiado bodas, enterrado a los muertos, aconsejado a quienes sufrían, y he aprendido que a veces, no siempre, pero a veces, el silencio es el camino más compasivo. La actitud del reverendo era amable, casi paternal, lo cual, paradójicamente, volvía sus palabras aún más inquietantes. No estaba amenazando al doctor Utechins, ni tampoco intentaba ser enteramente delicado. Simplemente estaba enunciando un hecho sobre los mecanismos sociales en juego, con la convicción que nace de una larga experiencia. Piense en los propios niños, añadió el reverendo Sawyer. Muchos de los que usted ha notado reciben ciertas ventajas, ¿no es así? Mejor ropa, tareas menos agotadoras, a veces instrucción en lectura o en un oficio. Esas pequeñas concesiones existen precisamente gracias al silencio imperante. Si habláramos abiertamente, esas ventajas dejarían de existir. Los parecidos pasarían de ser arreglos discretos a escándalos públicos.
Los niños perderían lo poco que tienen. El doctor Utechin sintió un impulso de discutir, pero la lógica presentada era extremadamente difícil de refutar. De hecho, había observado que muchos de los niños con parecidos evidentes parecían ocupar posiciones de privilegio ligeramente mayor que otros niños esclavizados. Era como si sus amos, incapaces de reconocerlos abiertamente, buscaran proveerles por medios sutiles. Puedo ver cómo giran los engranajes en su mente mientras considera mis palabras, comentó el reverendo, con evidente aprobación. Eso es bueno. Indica sabiduría. Le apoyó una mano en el hombro al doctor Utechins, un gesto que transmitía tanto respaldo como una reprimenda sutil. Charleston le da la bienvenida, doctor. Aquí se necesita su destreza médica, pero toda comunidad tiene sus costumbres, sus maneras de atravesar verdades difíciles. Concédase tiempo para comprenderlas nuestras antes de juzgar necesario desafiarlas. El doctor Utechins cambió el tema con habilidad, y el resto de la noche transcurrió con la agradable normalidad de siempre. Sin embargo, al regresar solo a casa por las calles húmedas de Charleston aquella noche, pasando frente a casas donde las velas proyectaban una luz cálida desde el interior y personas esclavizadas se movían en silencio entre las sombras, sintió como si hubiera sido admitido en una vasta conspiración tácita. La semana siguiente trajo una invitación que el doctor Utechins interpretó al principio como una simple cortesía social. La señora Constance Hardwell, viuda de considerable posición, solicitó su presencia para tomar el té. Él había atendido 2 veces sus dolencias menores, artritis en las manos y una tos persistente, y supuso que aquello era una muestra de gratitud por parte de una paciente. Se equivocaba. La señora Hardwell lo recibió en su salón, un espacio decorado con un gusto impecable. Antigüedades europeas, cuadros de artistas estimados y un servicio de té de plata que brillaba intensamente bajo la luz de la tarde filtrada por los altos ventanales. Una joven esclavizada, que no parecía tener más de 14 años, sirvió el té con eficiencia aprendida antes de ser despedida. Tras las cortesías habituales sobre el clima y la sociedad de Charleston, la señora Hardwell dejó su taza y abordó el asunto de manera sorprendentemente directa. Dear Dr. Utechins, tengo entendido que usted ha estado haciendo ciertas observaciones sobre las familias de Charleston. Un nudo de inquietud se le apretó en el estómago. El té le pareció de pronto excesivamente caliente, y la habitación, opresiva. No estoy del todo seguro de a qué se refiere, señora Hardwell. Por favor, doctor, no insulte mi inteligencia. Esta es una comunidad pequeña y las noticias corren deprisa entre quienes tienen influencia. Sus indagaciones, sus comparaciones, sus conversaciones sobre asuntos delicados con el reverendo Sawyer no han pasado desapercibidas. Se ha tomado nota de su interés por ciertos patrones. El doctor Utechins dejó la taza con cuidado, ganándose un instante para ordenar sus ideas. No he cometido ninguna impropiedad, señora. Soy médico. Observo a los seres humanos. Ese es el fundamento mismo de mi profesión, ¿no es así? Ella ladeó ligeramente la cabeza, contemplándolo con la curiosidad distante de una científica examinando un espécimen. Usted ha estado escrutando algo que esta comunidad, en conjunto, ha elegido no escrutar. A su manera, eso sí es bastante impropio. Contraviene un entendimiento que todos los demás han sabido comprender. Con respeto, señora Hardwell, soy un hombre de ciencia. Observo, registro, documento. Eso no son actos criminales, ¿verdad? Su voz conservaba un tono agradable, pero bajo el terciopelo se adivinaba un acero firme. Permítame ser franca, doctor, porque creo que usted es lo bastante inteligente para entenderlo. ¿Qué bien cree que podría salir de dar voz a sus observaciones? ¿Qué es lo que espera lograr? Era una pregunta pertinente, una que el doctor Utechins se hacía cada vez con más insistencia. ¿Para qué anotaba aquellos parecidos? ¿Qué esperaba conseguir con su diario lleno de casos documentados? Creo en la verdad, dijo al fin. Creo que los hechos importan. La risa de la señora Hardwell fue frágil, como hielo que se resquebraja bajo presión. La verdad. Qué lujo, doctor. Qué lujo tan caro y tan destructivo. Déjeme explicarle lo que la verdad significaría en este caso. Significaría la revelación pública de asuntos privados. Provocaría la destrucción de familias, el enredo de herencias, el derrumbe de estructuras sociales que dan orden a la vida de miles, libres y esclavizados.
Y los propios niños. El doctor Utechin se inclinó hacia adelante, luchando por mantener la compostura mientras la irritación le subía. No merecen la verdad. No merecen saber quiénes son. ¿De veras? Los ojos de la señora Harwell se endurecieron. Dígame, doctor, ¿qué les otorgaría ese conocimiento? El derecho a reclamar el reconocimiento legal de su padre, derechos de herencia, no. No les daría nada salvo la confirmación de circunstancias que no pueden cambiar. En el mejor de los casos, satisfaría su curiosidad natural. En el peor, los cargaría con un saber doloroso que no sirve a ningún propósito práctico. Hizo una pausa y volvió a servirse té con manos perfectamente firmes. Los niños que usted ha observado están atendidos, ¿no es cierto? Se les da de comer, se les viste, se les aloja. A muchos se les enseñan oficios, se les conceden oportunidades que de otro modo jamás tendrían. Algunos incluso terminan obteniendo la libertad, aunque siempre de forma discreta, siempre a través de circunstancias supuestamente ajenas. ¿Qué añadiría su verdad a sus vidas, doctor, aparte de complicaciones? El doctor Utechins no encontró una respuesta inmediata. Era innegable que muchos de esos niños recibían ciertas ventajas. Él mismo lo había constatado. Jacob, el niño con los rasgos del coronel Fairmont, estaba siendo puesto como aprendiz de carpintería, un oficio cualificado. Mary, la niña de cabello castaño rojizo, trabajaba dentro de la casa de los Beston y no en los campos, un arreglo mucho más deseable. Samuel se estaba formando para convertirse en sirviente personal, un puesto que ofrecía relativa comodidad y cierto estatus. Puedo percibir su proceso mental, doctor. Eso es una buena señal. La voz de la señora Harwell se suavizó ligeramente. Permítame contarle una historia. Hace 20 años llegó a Charleston un joven abogado de Virginia llamado Harrison Belch. Un hombre brillante, lleno de ideales adquiridos en la universidad. Llegó y empezó a pronunciarse sobre exactamente lo mismo que usted ha estado observando. Juró sacar la verdad a la luz. Declaró que pensaba escribir sobre ello y publicar sus hallazgos en un periódico del norte. ¿Y qué fue de él? Nada dramático, por si eso espera. Ni violencia, ni amenazas abiertas, nada tan burdo. La señora Harwell esbozó una leve sonrisa. Simplemente, su práctica se vino abajo. Nadie contrataba sus servicios. No le llegaban casos. Las invitaciones dejaron de aparecer. No conseguía alojamiento decente. Los propietarios siempre ponían excusas sobre compromisos previos. Su crédito con los comerciantes locales se evaporó. En 6 meses se marchó de Charleston, arruinado profesionalmente y sin un centavo. Lo último que supe es que trabajaba como escribiente en Richmond. Toda su promesa desperdiciada, toda su brillantez apagada hasta volverse insignificante. La amenaza, aunque no se formulaba, llenó el aire entre ambos con la misma claridad que si lo hubiese dicho a voz en cuello. Le comparto esto, continuó la señora Harwell, recuperando su cadencia agradable, no para intimidarlo, sino para ayudarlo a comprender cómo se hacen las cosas aquí. Charleston no es inherentemente cruel, doctor Utechins, pero sí está unida. Cuando una comunidad entera llega a un consenso, incluso en silencio, incluso sin coordinación explícita, ese acuerdo tiene un poder inmenso. Es como una corriente fuerte en el océano. Usted no la ve, pero es lo bastante poderosa como para tragar a cualquiera que intente nadar contra ella. Se puso de pie, dando por terminada la entrevista. Usted es un médico competente, doctor. Charleston necesita sus servicios. Puede disfrutar aquí de una vida próspera y respetada, o puede elegir otro camino y verse luchando contra esa corriente formidable. Le extendió la mano. Confío en que tomará la decisión prudente. Tras salir de la elegante residencia de la señora Harwell, el doctor Utechins caminó durante horas por la ciudad. La tarde se convirtió en noche, y las farolas de gas empezaron a encenderse en las esquinas. Pasó junto al mercado, donde los vendedores guardaban su mercancía junto a iglesias de blancos campanarios que se alzaban hacia el cielo oscurecido junto a casas donde las familias se reunían para la cena, con voces y risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Amaba Charleston, se dio cuenta con un punzante estremecimiento. Amaba su arquitectura armoniosa, el ambiente intelectual en el que empezaba a moverse, la sensación de historia palpable en cada calle. Su consulta prosperaba.
Había recibido una invitación para unirse a una prestigiosa sociedad médica. Su futuro allí parecía luminoso, pero podía reconciliarse con aquel silencio omnipresente. Esa noche, sentado en su escritorio en la modesta casa alquilada en Church Street, sacó su diario y miró las páginas llenas de observaciones que había recopilado con meticulosidad durante los últimos meses. Nombres, descripciones, parecidos documentados, caso tras caso, todo registrado con un detalle minucioso. Jacob, 7 años, esclavizado en la plantación Fairmont. Parecido con el coronel Thomas Fairmont. Ojos gris verdosos, mentón hendido poco común, nariz estrecha, forma y colocación de las orejas similares. Madre. Rachel, trabajadora de cocina, 28 años. Mary, 10 años, esclavizada en la casa de los Beston. Parecido con Adelaide Beston. Cabello castaño rojizo, muy poco habitual entre la población esclavizada. Piel pecosa, ojos verdes, estructura facial similar. Madre. Sara, lavandera, 32 años. Samuel, 8 años, esclavizado en la finca Reynolds. Parecido con el juez Marcus Reynolds. Frente prominente, ojos separados, mandíbula distintiva, estatura similar para su edad. Madre. Dina, costurera, 35 años. La lista continuaba, página tras página, cada entrada un ejemplo documentado de un parecido tan marcado que no podía atribuirse a la casualidad. Cada entrada representaba una verdad que todos veían, pero nadie reconocía. ¿Cuál era el propósito final de todo aquello? ¿Qué esperaba lograr? Pensó en Jacob, con el brazo lesionado, estoico y silencioso mientras el doctor Utechins le colocaba el hueso. Pensó en Mary sirviendo té en casa de los Beston, moviéndose con una gracia ensayada bajo la mirada vigilante de Adelaide Beston. Pensó en Samuel, a quien una vez vio llevando un recado para el juez Reynolds, el parecido tan impactante que los transeúntes miraban 2 veces antes de apartar la vista deprisa. Esos niños eran testimonios vivientes de verdades que nadie se atrevía a pronunciar. Pero ¿qué beneficio tangible traería pronunciarlas? Esa noche, el doctor Utechins tomó una decisión. Continuaría con sus observaciones, pero las mantendría en absoluto secreto. Evitaría hablar en público, escribir artículos, lanzar acusaciones o forzar confrontaciones, pero no destruiría sus notas meticulosamente guardadas. Sería testigo, aunque en silencio, aunque solo para sí mismo. Era un compromiso, y no satisfacía a nadie, y menos que a nadie a él mismo. Los meses de verano pasaron en una bruma sofocante de calor y humedad. El doctor Utechins se integró en su práctica y en los círculos sociales de Charleston. Aprendió a mirar hacia otro lado, a ignorar lo que todos los demás se habían entrenado para no ver. Se volvió cómplice en la conspiración del silencio, aunque el conocimiento pesaba de forma incómoda sobre su conciencia. Atendía a sus pacientes sin comentar parecidos familiares. Asistía a reuniones sociales sin hacer preguntas incómodas. Sonreía, asentía y se convertía en un participante más de la elaborada farsa de negación de Charleston. Y, sin embargo, seguía registrando sus hallazgos en su diario. Cada parecido que encontraba, lo anotaba con esmero. Se transformó en una compulsión, en una manera de preservar su propio sentido de integridad y de verdad, aun cuando hacia afuera participaba de la falsedad colectiva. Entonces llegó septiembre, y con él un caso que lo cambiaría todo de manera profunda. El senador Bradford Marchmont era una de las figuras más influyentes de Charleston. Su plantación, Riverside, abarcaba más de 3.000 acres de tierras privilegiadas para el cultivo del arroz. Su peso político se extendía hasta Washington, donde había cumplido 2 mandatos antes de regresar a Carolina del Sur para supervisar sus importantes intereses empresariales. A sus 52 años era inmensamente rico, muy respetado y al parecer intachable. Su esposa, Caroline Marchment, era una mujer de belleza llamativa, procedente de un linaje virginiano distinguido. A los 38, Caroline le había dado al senador Marchment 4 hijos sanos. 3 varones y una niña, todos criados con esmero y destinados a ocupar posiciones de relevancia en la sociedad de Charleston. En el otoño de 1847, Caroline Marchmont dio a luz a su 5.º hijo, una niña bautizada como Eleanor. Curiosamente, el doctor Utechins no fue el médico presente en el parto. En su lugar, el senador Marchmont contrató los servicios del doctor Theodore Ashworth,
reconocido como el médico más prestigioso, y más caro, de Charleston para su familia. Aún así, la noticia del nacimiento llegó al Dr. Utechins por los canales sociales habituales. Anuncios de nacimiento, felicitaciones en reuniones y esa difusión constante de información que circulaba por los estrechamente entrelazados círculos de la ciudad. Sin embargo, al cabo de pocos días, el Dr. Utechins comenzó a captar rumores más inquietantes. Susurros furtivos, comentarios apagados y fragmentos de conversaciones que se cortaban en seco cuando él se acercaba insinuaban una incomodidad alrededor de la recién nacida Marchmont. Esos murmullos, aunque discretos, eran persistentes. Se decía que la bebé, Eleanor, había nacido con una tez notablemente oscura, en un contraste brutal con la piel pálida de sus padres y de sus hermanos mayores, e incluso más oscura que la de muchos de los niños esclavizados en la plantación Riverside. Al principio, el Dr. Utechins desestimó esas historias como exageraciones. No era del todo raro que algunos bebés nacieran con tonos de piel más oscuros que luego se aclaraban con el tiempo. Pero los susurros continuaron, impregnados de un auténtico olor a escándalo que sugería algo mucho más grave. Y, por supuesto, aquello se consideraba biológicamente imposible. Tanto el senador Marchmont como su esposa Caroline provenían de linajes europeos irreprochables, con familias capaces de rastrear su ascendencia hasta la nobleza inglesa. Los Marchmont estaban asentados en Carolina del Sur desde el año 1690, y los antepasados de Caroline se habían establecido en Virginia incluso antes. No parecía existir explicación plausible para una hija nacida con piel oscura. Salvo, claro, una explicación que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La verdad no dicha era que Caroline Marchmont le había sido infiel a su esposo, y que el padre biológico de la niña era casi con seguridad uno de los hombres esclavizados en Riverside. Esa revelación sería un escándalo de proporciones inimaginables, una transgresión que iba más allá del adulterio y golpeaba el corazón mismo de la jerarquía racial de Charleston. La idea de que una mujer blanca, de la más alta posición social, tuviera un hijo con un hombre esclavizado era el escenario pesadillesco que desvelaba a la élite de la ciudad. Y, aún así, la crisis se manejó de un modo extraordinariamente peculiar. Apareció un aviso en el Charleston Mercury felicitando al senador y a la señora Marchmont por el nacimiento de su hija, Eleanora. El anuncio era breve y formal, indistinguible de tantos otros publicados en el periódico, pero la niña nunca fue vista en público. No hubo bautismo en la iglesia de St. Michael's, el templo de la familia Marchmont desde hacía generaciones. Como era costumbre entre familias de su rango, no se recibieron visitas para admirar a la recién nacida. La residencia Marchmont, normalmente un centro de actividad social, se mantuvo cerrada al mundo exterior. El Dr. Utechins, impulsado por una curiosidad inquietante, empezó a hacer preguntas con sutileza. Lo que descubrió fue fragmentario y profundamente perturbador. Se decía que el Dr. Ashworth, el médico que atendió el parto, había abandonado Charleston inmediatamente después del nacimiento, emprendiendo un viaje improvisado a Nueva Orleans. Su esposa atribuía la ausencia a asuntos urgentes, pero el momento parecía, para muchos, convenientemente sospechoso. Patience, la comadrona esclavizada que había asistido al parto, fue vendida en menos de una semana a una plantación en Georgia. Aquello era muy inusual, porque Patience era considerada una de las comadronas más hábiles y experimentadas de Charleston. Además, dos sirvientas de la casa Marchmont, mujeres que habían estado presentes durante el parto, también fueron vendidas y trasladadas a lugares lejanos. En menos de un mes, corrió discretamente por Charleston la noticia de que la pequeña Eleanora Marchmont había muerto de fiebre. Se celebró un funeral modesto, al que acudió únicamente la familia inmediata. El cuerpo de la niña no se mostró, decisión que se atribuyó a la gravedad de la fiebre. El entierro tuvo lugar en el cementerio privado de la plantación Riverside, en vez de dentro de los límites de la ciudad. La sociedad ofreció sus condolencias de rigor enviando tarjetas de pésame. El senador Marchmont recibió a colegas en su casa, aceptando sus palabras sombrías con una gravedad digna. Caroline Marchmont permaneció recluida, comprensiblemente abatida por la pérdida de su hija. La vida siguió adelante, y el escándalo potencial nunca llegó a estallar, porque la verdad permaneció callada y sin nombre. Pero el Dr. Utechins, aprovechando sus contactos en el mundo médico y su propia investigación cuidadosa, descubrió otra historia. No había habido fiebre. La niña, Eleanora, no había muerto.
seguía viva. Esa información le llegó a través del Dr. Marcus Fleming, un colega más joven que acababa de establecer su consulta en Charleston. Entre ambos había nacido una camaradería, un vínculo de forasteros. Fleming, oriundo de Filadelfia, desconocía tanto como Hutchins las sutilezas de Charleston. Una noche, compartiendo bebidas, Fleming le contó un incidente extraño. Lo habían llamado a la plantación Riverside para atender a un capataz con la pierna rota. Y, estando allí, alcanzó a ver a un bebé muy pequeño, cuidado por una familia esclavizada. Una pareja de unos 30 años con varios hijos propios. Lo raro, confesó Fleming, bajando la voz pese a estar a solas, es que el bebé era claramente recién nacido, no más de unas pocas semanas, y no se parecía en nada a la pareja que supuestamente lo criaba. Tanto la madre como el padre eran de piel muy oscura, pero el bebé era más claro, aunque aún más oscuro que una persona blanca claramente mulato. Eso, en sí, no es tan inusual, intervino el Dr. Hutchins con cuidado. Los tonos varían. Lo sé, continuó Fleming, pero no fue eso lo que me golpeó. Fue la reacción del capataz cuando vio que yo me fijaba en el bebé. Prácticamente me empujó fuera de la cabaña. Se puso agresivo, me dijo que yo no tenía nada que hacer mirando a los niños de los esclavos. Fue una hostilidad exagerada. El pulso del Dr. Hutchins se aceleró. ¿Cuándo fue eso? Hace unas 2 semanas, respondió Fleming. 2 semanas después de la supuesta muerte por fiebre de Eleanor Marchmont. El Dr. Hutchins intensificó su investigación clandestina. Habló con un hombre esclavizado llamado Daniel, que a veces lo asistía en partos, cargándole el maletín y ayudando a trasladar pacientes. Daniel, resultó, oía y veía muchísimas cosas mientras hacía trabajos varios por Charleston. Daniel, preguntó el Dr. Hutchins una tarde, cuando regresaban de una visita, ¿conoces a la familia de Riverside? La que recientemente recibió a un bebé nuevo. La expresión de Daniel se volvió cuidadosamente hermética. Yo no sé nada de eso, doctor. No quiero buscarme problemas. Solo intento entender qué pasó. Entender algunas cosas solo trae problemas, señor. Eso es lo que dice la gente. Pero más tarde, cuando el Dr. Hutchins le pagó por su ayuda, Daniel habló en un susurro. Ese bebé no viene de donde dicen que viene. Eso es todo lo que puedo decir. Y si usted es listo, doctor, no va a hacer más preguntas. La gente que pregunta por esa situación en particular suele encontrarse con dificultades. Eso bastó como confirmación. Eleanora Marchmont estaba viva, escondida a plena vista en la plantación de su padre, criada como hija de padres esclavizados. Su verdadera filiación quedaría para siempre sin reconocer. Su existencia como Marchmont sería borrada de todos los registros oficiales. La hija del senador crecería hasta la adultez como propiedad en la propia hacienda de su padre, poseída por él en el sentido más literal y escalofriante. La magnitud de aquel engaño dejó atónito al Dr. Hutchins. Esto ya no era solo una cuestión de parecidos no reconocidos o de negaciones silenciosas. Era una supresión activa, meticulosamente organizada, que implicaba a decenas de personas. El médico que atendió el parto había sido, en la práctica, silenciado o enviado lejos. La comadrona y los testigos fueron vendidos y dispersados. Se anunció una muerte inventada y se lloró oficialmente. Se alteraron registros. Todo aquello se hizo para sostener la apariencia de que no había ocurrido nada fuera de lo común. El Dr. Hutchins sintió una oleada de náuseas. Esto iba más allá de casos aislados de parecidos, era un borrado sistemático de la identidad, apuntalado por toda la autoridad de la estructura social de Charleston. Empezó a investigar con mayor profundidad, tratando de determinar cuán frecuentes eran casos similares al de Eleanora. ¿Cuántos otros niños habían sido absorbidos por la población esclavizada, con su verdadera filiación conocida pero jamás reconocida? En las semanas siguientes descubrió que, aunque la situación de Eleanora Marchmont era extrema, no era un caso aislado. Había habido otros a lo largo de los años. Niños nacidos en familias blancas prominentes que no encajaban con la apariencia esperada. Niños que simplemente desaparecían de los registros oficiales. A algunos se los daba por muertos en la infancia y se los enterraba con ceremonia mínima. A otros se los enviaba a parientes lejanos y no se los volvía a mencionar.
Y otros, reflejando el destino de Eleanora, eran ocultados dentro de las comunidades esclavizadas de las propias plantaciones familiares. Uno de los casos más perturbadores que el Dr. Utechins desenterró involucraba a la familia Grantham, y se remontaba 15 años atrás. Elizabeth Grantham, esposa del dueño de una plantación llamado Robert Grantham, dio a luz a un varón en 1832. El niño, llamado William, mostraba rasgos que sugerían ascendencia mixta. La versión oficial afirmaba que William había nacido muerto, que se había celebrado un funeral y que se había colocado una lápida en el cementerio familiar. Sin embargo, el Dr. Utechins, mediante investigación cuidadosa y conversaciones discretas, descubrió otra realidad. William Grantham no había muerto. Fue entregado a una nodriza, una mujer esclavizada cuyo propio bebé había fallecido recientemente, y criado como si fuera su hijo. A los 15 años trabajaba en los establos de la plantación Grantham. Su verdadera identidad era conocida por algunos, reconocida por ninguno. El muchacho había crecido literalmente siendo propiedad de su propio padre, sin saber su linaje real, tratado como mercancía y no como familia. Había otros casos similares. Una hija nacida en la familia Preston en 1839, supuestamente enviada a vivir con unos primos en Georgia, pero en realidad confiada a cuidadores esclavizados. Un hijo nacido en la familia Bittefield en 1845, del que se decía que había muerto por complicaciones, pero que en verdad fue criado por una pareja esclavizada en una propiedad remota. El patrón era nítido y espantoso. Cuando la conspiración de silencio en torno a los niños mestizos se quebraba, cuando la evidencia se volvía demasiado innegable para ignorarla, la sociedad de Charleston tenía una solución preparada. Simplemente hacía desaparecer a los niños dentro de la población esclavizada, usando el propio sistema de propiedad para ocultar la prueba de sus transgresiones. El Dr. Utechins comprendió que no estaba solo documentando parecidos individuales, sino un sistema entero, operativo, de supresión y negación. Charleston había construido mecanismos sociales y legales elaborados para mantener el silencio sobre verdades incómodas. El estamento médico era cómplice, registrando causas de muerte falsas. El sistema legal era cómplice, tramitando documentos fraudulentos sin cuestionarlos. La iglesia era cómplice, celebrando funerales de niños que no estaban muertos. Los periódicos eran cómplices, publicando anuncios que se sabía que eran falsos. Todos participaban. Todos lo sabían. Nadie hablaba. El Dr. Utechins decidió actuar. No de forma pública. Esa lección la había aprendido demasiado bien. Pero, de algún modo, reuniría sus pruebas, crearía un registro completo y garantizaría su supervivencia, aunque no pudiera darle voz en vida. Trabajó con un sentido creciente de urgencia durante el otoño de 1847. Su diario dejó de ser una simple colección de parecidos y se convirtió en una documentación detallada de la conspiración misma. Registró nombres, fechas y circunstancias. Hizo entrevistas con cautela, construyendo su caso con meticulosidad. Habló con personas esclavizadas dispuestas a contar algo, aunque la mayoría, con toda razón, se mostraba reacia. Quienes si hablaban le rompían el corazón. Madres que criaban niños que sabían que no eran suyos, cargando con el secreto de la verdadera paternidad, niños que crecían confundidos por su apariencia, sintiendo su diferencia sin comprender la causa, familias separadas cuando vendían a niños inconvenientes para mantener la mentira. Una cocinera anciana llamada Marta, que llevaba 60 años sirviendo en casas de Charleston, le relató su experiencia. Siempre ha sido así, dijo, con una voz cansada. Siempre estos niños que se parecen a sus amos, siempre el silencio. Pero antes por lo menos la gente susurraba entre sí. Ahora es como si todos hubieran acordado ni siquiera susurrar. Como si nos negamos a verlo, dejara de ser verdad. ¿Cuántos niños?, preguntó el Dr. Utechins. En todos sus años, ¿cuántos ha visto? Demasiados para contarlos, doctor. Demasiados. Y lo más triste es que la mayoría nunca lo sabe. Crecen pensando que son solo lo que parecen ser. Quizá eso sea una misericordia. Quizá no. No sabría decirle. El Dr. Utechins también consiguió entrevistar a un médico retirado, el Dr. Albert Morrison, que estaba cerca del final por la tesis y se había vuelto filosófico respecto a su carrera.
He asistido quizá 1000 partos en mi vida, confesó Morrison, con la voz débil y áspera. Y le digo, Hutchins. Al menos 50 fueron bebés que no parecían de ascendencia correcta cuando se suponía que ambos padres eran blancos, piel oscura donde debía haber clara, rasgos que no encajaban. ¿Qué hizo en esos casos?, preguntó el doctor Hutchins. ¿Qué podía hacer? Asistí el parto, cobré mis honorarios y me callé. A veces las familias me pedían que registrara la muerte de un bebé que en realidad no había muerto. A veces me pedían falsificar registros, alterar fechas, crear documentación para explicaciones que no resistirían el menor escrutinio. Hice lo que me pidieron porque eso es lo que hace cualquier médico en Charleston. Si te niegas, no trabajas. No le pesaba. Morrison tosió, un sonido profundo y doloroso. Claro que me pesaba. Me estoy muriendo, Hutchins, y le digo que todavía me pesa. He llevado el peso de esos silencios durante 40 años. ¿Pero qué opción tenía? Dígamelo usted. ¿Qué opción teníamos cualquiera de nosotros? Esa era la pregunta que el doctor Hutchins no podía responder. El valor moral individual parecía impotente frente a un sistema de negación tan vasto y coordinado. En noviembre, los acontecimientos escalaron aún más. Una mañana, el doctor Hutchins llegó a su consulta y descubrió que había sido vandalizada. El daño no era grande. No faltaba nada y no se había roto ningún equipo. Pero había papeles tirados por el suelo, cajones abiertos, y quedaba claro que alguien había buscado algo de manera específica. Su diario, que guardaba oculto en una caja cerrada con llave bajo una tabla suelta del suelo en su dormitorio, seguía a salvo, pero el mensaje era inconfundible. Lo estaban vigilando, y a alguien le preocupaban sus hallazgos documentados. Al día siguiente recibió la visita del propio juez Marcus Reynolds, el mismo hombre cuyos rasgos el doctor Hutchins había visto replicados en el niño esclavizado Samuel. Reynolds era una figura imponente. Alto, autoritario, con una voz acostumbrada a mandar. Prescindió de cortesías. Doctor Hutchins, dijo con franqueza, seré directo. Usted ha estado haciendo preguntas que conciernen a miembros de esta comunidad. Miembros importantes. La gente está inquieta por su interés en asuntos que conviene dejar en paz. Soy médico, juez Reynolds. Observo. Usted es un visitante en Charleston, doctor, un invitado en nuestra ciudad, replicó Reynolds, y los invitados que abusan de la hospitalidad que se les brinda suelen descubrir que esa hospitalidad se retira. Era lo más cerca que alguien había estado de una amenaza abierta. El doctor Hutchins sintió una oleada de ira. Me está amenazando, juez. Le informo de consecuencias, respondió Reynolds. En Charleston hay maneras de hacer las cosas. Sistemas que llevan generaciones en marcha. Esos sistemas cumplen fines vitales. Mantienen la estabilidad social, protegen los intereses de muchos. Cuando alguien amenaza a esos sistemas, la comunidad responde, no con violencia ni criminalidad, sino con las consecuencias naturales de la desaprobación social. Reynolds se inclinó hacia adelante, con la mirada dura. Su práctica está decayendo, ¿no es cierto? Los pacientes buscan otros médicos. Las invitaciones escasean. Esto continuará y se acelerará si usted persiste en su rumbo actual. En 6 meses, Charleston será un lugar imposible para ejercer. En un año, se verá obligado a marcharse, arruinado profesionalmente y quebrado. Y si deja de hacer preguntas, si demuestra sensatez y discreción, si muestra que entiende cómo funcionan aquí las cosas, entonces su práctica se recuperará. Volverá a ser bienvenido en la sociedad. Se le presentarán oportunidades. Charleston puede ser muy generosa con quienes respetan sus costumbres. Cuando Reynolds se fue, el doctor Hutchins permaneció largo rato en su despacho, con las manos temblándole por la rabia contenida y el temor. La amenaza se había pronunciado con una convicción absoluta porque Reynolds estaba seguro de poder cumplirla. Tenía poder, conexiones, recursos y el respaldo implícito de toda la estructura de Charleston. El doctor Hutchins era un hombre contra un sistema entero. ¿Cómo podía siquiera aspirar a vencer? Esa noche revisó su diario. Meses de observaciones, entrevistas, documentación, un registro exhaustivo de la conspiración de silencio de Charleston,
de sus mecanismos elaborados para suprimir la verdad y sostener una ficción. ¿Para qué servía todo aquello? ¿Qué podía lograr con él? No podía publicarlo en Charleston. Ningún periódico se atrevería, y lo destruirían antes de que se secara la tinta. No podía enviarlo al norte sin arriesgarse a que lo interceptaran, su correspondencia probablemente estaba vigilada. No podía usarlo para desafiar al sistema por vía legal, los tribunales estaban controlados por los mismos hombres beneficiados por el silencio. La verdad que había documentado parecía completamente impotente frente al peso aplastante de la negación coordinada. Una semana después, su consulta recibió otro golpe. 3 pacientes habituales más le informaron que buscarían atención en otra parte. Uno de ellos, un comerciante llamado Joseph Cartwright, al menos mostró cierto remordimiento. Lo siento, Dr. Utechins, explicó Cartwright. Usted es un médico excelente, pero mi esposa está recibiendo presión. Presión social. Mujeres a las que consideraba amigas de pronto están distantes. Invitaciones que antes llegaban con regularidad han dejado de llegar. Ha quedado claro que nuestra relación con usted está causando problemas. Yo no he hecho nada malo, ¿verdad? La expresión de Cartwright era de dolor profundo. Usted ha cuestionado cosas que todos los demás han acordado no cuestionar. Ese tipo de transgresión se ve con más dureza que hacer algo malo de manera activa. Al menos el mal obrar se entiende, pero esto usted está amenazando los cimientos mismos sobre los que todos están de pie. Para diciembre, los ingresos del Dr. Utechins habían disminuido casi a la mitad. Se vio obligado a despedir al joven que lo ayudaba con las tareas administrativas. Recortó gastos personales, dejó de asistir a reuniones sociales que implicaban compromisos económicos y comenzó a vivir con mayor austeridad. Lo estaban estrangulando de forma sistemática, profesional y socialmente, sin que hubiera recurso aparente. La mano invisible de la desaprobación de Charleston se cerraba sobre él, metódica y pacientemente. La solución, cuando llegó, surgió de un lugar inesperado. Una de sus pocas pacientes restantes era la señorita Abigail Thornton, una mujer anciana que se había casado con un comerciante de Charleston 40 años antes y había enviudado joven. Provenía de Nueva Inglaterra, originalmente de Massachusetts, y nunca se había asimilado del todo a la sociedad de Charleston. Esa independencia, sumada a una considerable fortuna heredada, le otorgaba una libertad poco común entre las mujeres de la ciudad. Durante una visita domiciliaria para tratar su reumatismo persistente, abordó su situación con la franqueza que la caracterizaba. Dr. Utechins, comenzó, tengo entendido que usted ha provocado bastante revuelo entre las mejores familias de Charleston. Él esbozó una sonrisa amarga mientras examinaba sus articulaciones inflamadas. No sabía que estuviera haciendo nada especialmente revueltoso, señorita Thornton. No se haga el ingenuo, doctor, lo reprendió con suavidad. Todo el mundo sabe lo que usted ha estado observando y registrando. La pregunta que todos se hacen es qué piensa hacer al respecto. Algunos apuestan a que abandonará Charleston antes de que acabe el mes. Otros creen que se quedará, pero abandonará su investigación. Unos pocos piensan que hará alguna tontería que obligará a tomar medidas más directas contra usted. ¿Y usted qué cree?, preguntó el Dr. Utechins. Ella lo estudió con ojos agudos que, pese a sus 72 años, no dejaban escapar nada. Creo que usted es un hombre peleando con su conciencia. Reconozco esa mirada, porque yo la llevé una vez. Hizo un gesto hacia una silla. Por favor, siéntese. Su evaluación médica puede esperar un momento. Cuando llegué a esta ciudad, hace 40 años, como recién casada, me sorprendieron los parecidos tan marcados que veía entre los niños esclavizados y los caballeros que decían ser sus amos. Las realidades no dichas flotaban en el aire, tan palpables como la humedad del verano. Yo era joven, rebosante de idealismo, recién salida de Boston, un lugar donde al menos se finge valorar la coherencia moral. Sentí que era mi deber expresar mis inquietudes. ¿Qué ocurrió? Recibí una educación, dijo con un humor seco, de personas muy parecidas a sus visitantes recientes. Me explicaron, con amabilidad pero con firmeza, que mis percepciones, por acertadas que fueran, no producirían nada constructivo. Me hicieron ver que decir esas verdades haría daño sin aportar ninguna ventaja, y que yo estaba poniendo en riesgo la estabilidad de un entramado social que, pese a sus defectos, mantenía el orden y la prosperidad. ¿Y usted cedió?
Cedí, respondió. Era joven, estaba recién casada y dependía económicamente de mi esposo y de sus vínculos con Charleston. No tenía el coraje ni los recursos para enfrentarme sola a una comunidad entera. Guardó silencio, con la mirada perdida, como si regresara a ese pasado. Pero he cargado con el peso de esa decisión desde entonces. Durante 40 años, Dr. Utechins, he vivido con este silencio impuesto. He visto niños llegar a la adultez sin saber su verdadera herencia. He visto familias edificadas sobre mentiras, herencias repartidas según relatos inventados, y vidas enteras moldeadas por omisiones deliberadas. Y yo he permanecido sin voz. ¿Por qué me confía esto?, preguntó él. Porque quiero que entienda que el camino que elija tendrá consecuencias. Si decide hablar, sufrirá ruina profesional y ostracismo social. Si decide callar, soportará la erosión lenta de su conciencia, un vaciamiento gradual de su propio sentido de sí mismo. Ninguna senda es fácil. Ambas exigen sacrificar algo vital. El doctor Utechins asimiló esas palabras en silencio. Era el consejo más sincero que había recibido. ¿Qué haría usted si estuviera en mi situación?, preguntó al cabo de un rato. La señorita Thornton permaneció callada un buen tiempo, entrelazando y separando los dedos en el regazo. No puedo responderle, porque no sé qué habría hecho si hubiera tenido más fortaleza. Pero sí puedo decirle esto. Si usted tiene pruebas, si ha reunido documentación con rigor, debe protegerla. No necesariamente para difundirla ahora, eso solo lo destruiría a usted sin cambiar las circunstancias presentes, pero consérvela para la posteridad, para el futuro. Para que, en algún momento, cuando el mundo sea más propicio, alguien conozca la verdad. Era el consejo más sensato que le habían dado al doctor Utechins. Esa misma noche empezó a trazar planes para seguirlo. Dedicó el mes siguiente a crear múltiples copias de su diario, transcritas laboriosamente con su propia mano. Cada copia superaba las 200 páginas, densas de observaciones, conversaciones y casos documentados. Registró con extremo cuidado no solo los parecidos, sino todo el aparato que hacía posible su ocultamiento. Nombres, fechas, hechos concretos. Los médicos que falsificaban registros. Los abogados que tramitaban documentos fraudulentos. Los clérigos que celebraban exequias de niños que no habían muerto. La conspiración entera, expuesta con detalle minucioso. Selló cada copia con tela encerada para protegerla de la humedad y la descomposición, y luego las envolvió en lona resistente. Cada paquete llevaba el nombre y dirección de un destinatario distinto, junto con instrucciones escritas en una carta adjunta. Un volumen se lo envió a la señorita Thornton, quien se comprometió a mantenerlo sellado hasta su muerte o hasta que él lo reclamara. Lo guardaría en la caja fuerte de su banco, asegurando su protección frente a registros o confiscaciones. Otro lo envió a su hermano, Edward, en Boston, un abogado que comprendería su importancia. En la carta explicaba el contenido y le rogaba que lo protegiera, que lo legara a sus hijos con instrucciones de conservarlo. Una tercera copia la enterró dentro de un recipiente metálico sellado en una parcela de tierra que poseía en las afueras de Charleston, un terreno que había comprado como inversión y que incluía una pequeña cabaña. Marcó con precisión el lugar en un documento aparte, que entregó la señorita Thornton junto con su ejemplar. Envió volúmenes adicionales a colegas en otras ciudades. Un médico en Filadelfia, un abogado en Baltimore, un clérigo en Richmond. Cada uno aceptó actuar como custodio sin conocer del todo el contenido. Sus cartas solo indicaban que los paquetes contenían observaciones médicas de relevancia histórica y debían conservarse sin abrir durante al menos 20 años. La última copia la mantuvo para sí, escondida bajo las tablas del suelo de su dormitorio. Aquello fue su compromiso con la conciencia. No publicaría nada ni provocaría un estallido inmediato ni se inmolaría sin obtener resultado. Pero tampoco permitiría que la verdad desapareciera por completo. Con el tiempo, quizá mucho después de que todos los implicados hubieran muerto, su documentación saldría a la luz. La historia sabría lo que Charleston había decidido borrar de su memoria. Para marzo de 1848, el doctor Utechins completó la distribución y encontró una cierta paz en su silencio. Su consulta, estabilizada en un nivel modesto, empezó a recuperarse poco a poco. Evidentemente había corrido la voz de que había dejado de investigar.
Los pacientes comenzaron a volver, primero con recelo, luego con mayor regularidad. Nunca volvió a recibir invitaciones a las reuniones más exclusivas, pero tampoco lo apartaron por completo. Quedó catalogado como excéntrico, aunque inofensivo. Una etiqueta exactamente adecuada para sobrevivir en Charleston. Siguió con su trabajo, atendiendo a personas de toda condición social y de todo color de piel sin comentar conexiones familiares ni parecidos. Aprendió el arte de percibir sin ver realmente, de saber sin reconocer. Se convirtió en otro participante de la conspiración de silencio de Charleston. Y, aún así, cada noche sus pensamientos regresaban a esos paquetes sellados y dispersos por el país. Su testimonio aguardando su momento, su verdad preservada. Era una pequeña victoria, quizá insignificante en términos prácticos, pero era algo. Los años avanzaron con lentitud. El Dr. Utechin se quedó en Charleston y con el tiempo se volvió una figura conocida, aunque periférica, dentro del mundo médico. Nunca se casó, nunca alcanzó gran fama, ni volvió a desafiar el orden social que una vez intentó exponer. Sin embargo, continuó observando. Su diario original, el que mantenía oculto, siguió creciendo. Documentó cada caso de parecido observado, cada niño nacido con rasgos que revelaban verdades incómodas, cada manifestación de la conspiración del silencio. Lo dejó todo por escrito. Jacob se convirtió en un joven, conservando aún las características inconfundibles del coronel Fairmont, y trabajaba ya como carpintero cualificado. El Dr. Utechins lo atendió una vez por una lesión en la mano sufrida durante el trabajo, y comprobó que el parecido solo se había intensificado con la edad. Jacob era cortés, respetuoso, y no daba señales de ser consciente, o de sentirse perturbado, por el reflejo de su presunto padre que le devolvía el espejo. Mary, la joven de cabello castaño rojizo, creció hasta convertirse en una mujer que seguía trabajando en las cocinas de la casa de los Beston. El Dr. Utechins la veía de vez en cuando atendía a la familia. Se había convertido en una mujer de belleza notable, y su parecido con Adelaide Beston era ya absolutamente innegable. Y, sin embargo, nadie lo mencionaba. Adelaide Beston supervisaba las tareas de Mary con la misma autoridad fría que ejercía sobre todo el servicio, sin reconocer jamás a la encarnación viviente de sí misma que tenía en su propia cocina. Samuel, el muchacho que exhibía los rasgos distintivos del juez Reynolds, recibió formación como asistente personal y con el tiempo obtuvo un cierto grado de libertad de movimiento por Charleston. El Dr. Utechins lo veía ocasionalmente haciendo recados para la casa Reynolds. Su rostro, una versión juvenil del juez, era evidente para cualquiera que quisiera mirar y nadie miraba. La conspiración del silencio seguía intacta. El Dr. Utechins logró averiguar el destino de Eleanora Marchmont, la bebé que supuestamente había muerto de fiebre. A través de preguntas discretas a lo largo de los años siguientes, descubrió que, en efecto, seguía viva, criada por una pareja esclavizada en la plantación Riverside. La llamaban Eshie y le estaban enseñando el oficio de la costura. El senador Marchment nunca la reconoció, nunca le habló directamente, pero dio órdenes en voz baja para que la trataran con amabilidad, le enseñaran un oficio, al cumplir 25 años, le concedieran la libertad. Era lo máximo que podía hacer por su hija sin romper la ilusión de que no existía. En 1852, Caroline Marchment murió de neumonía. Su funeral fue grandioso, atendido por los ciudadanos más prominentes de Charleston. El senador Marchment guardó luto en público con la solemnidad apropiada. Durante la recepción posterior al entierro, el Dr. Utechins, presente como médico que había atendido a la señora Marchment, observó a una joven sirviendo refrescos a los asistentes. Parecía tener unos 16 años y mostraba rasgos de ascendencia racial mixta. Trabajaba con precisión cuidadosa bajo la supervisión del personal veterano. Era Eshie, Eleanora Marchment, sirviendo en el funeral de su propia madre, sin nombre, sin mirada. Ese día, al Dr. Utechins se le apretó un poco más el corazón. Y los años siguieron acumulándose. Charleston cambió y, al mismo tiempo, conservó su esencia. La industria del arroz prosperó. Se amasaron nuevas fortunas. Familias subieron y bajaron en la escala social. Las tensiones políticas nacionales se intensificaron conforme crecían los debates en torno a la esclavitud. Pero la conspiración de silencio en torno a esos niños permaneció firmemente en pie. Las nuevas generaciones absorbieron los mismos preceptos no dichos.
Los jóvenes que crecían en Charleston internalizaban la idea de que ciertas verdades era mejor no pronunciarlas, que ciertas observaciones convenía guardarlas. El Dr. Hutchins, ya en sus 40, se había convertido en una presencia establecida dentro del panorama médico de Charleston. Sus investigaciones de los primeros años estaban casi olvidadas, recordadas apenas como una rareza pasajera de su llegada a la ciudad. Se lo consideraba competente, aunque algo melancólico, un médico soltero que vivía para sí. En 1857 recibió la noticia de la muerte de su hermano Edward en Boston. Entre las pertenencias de Edward estaba el paquete sellado que el Dr. Hutchins le había enviado 9 años antes, devuelto ahora según las instrucciones. Hutchins lo recibió y lo integró con su propio diario clandestino, que para entonces ya superaba las 500 páginas. La señorita Abigail Thornton murió en 1859 a la venerable edad de 84 años. En su testamento incluyó disposiciones específicas sobre el paquete que el Dr. Hutchins le había confiado. Debía quedar en manos de su abogado durante 20 años tras su muerte, y pasado ese plazo, entregarse al Dr. Hutchins si aún vivía, o a sus herederos en caso contrario. La nación se deslizaba inexorablemente hacia el conflicto. Las fricciones políticas que habían ido escalando durante décadas finalmente alcanzaron el punto de ruptura. En diciembre de 1860, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en separarse formalmente de la Unión. Charleston estalló en celebraciones. Desfiles, discursos, fuegos artificiales, euforia en las calles. El Dr. Hutchins observó aquello con el corazón pesado, consciente de las calamidades que se avecinaban. La guerra, cuando comenzó en 1861, engulló Charleston igual que devoró al resto del sur. El Dr. Hutchins, ya fuera de la edad de reclutamiento a los 47 años, sirvió como médico civil, atendiendo a soldados heridos en hospitales improvisados desbordados por el volumen de víctimas. Los niños que había documentado años atrás eran ahora adultos. Jacob, el hijo del coronel Fairmont, fue reclutado para el servicio confederado a pesar de su condición de esclavizado. Mary siguió trabajando en la casa de los Beston, que durante la guerra perdió 2 hijos. Samuel sirvió al juez Reynolds, cada vez más frágil. La guerra lo cambió todo, sin embargo, algunas cosas no cambiaron nada. Incluso en medio del caos y la muerte, la conspiración del silencio persistió. Los parecidos seguían sin nombrarse las verdades, sin decirse. Charleston se rindió a las fuerzas de la Unión en 1865. La Confederación se derrumbó. La esclavitud fue abolida, al menos en principio. El Dr. Hutchins, ya con 51 años, vio a la gente antes esclavizada celebrar su libertad en las calles. Vio familias buscar con desesperación a parientes perdidos, hombres y mujeres elegir apellidos por primera vez, niños empezar clases en escuelas abiertas por misioneros del norte, y se preguntó por el destino de aquellos niños de su diario. ¿Comprendían ahora su verdadera identidad? Les daba la libertad la verdad que la servidumbre les había negado. Buscó a algunos de ellos, impulsado por la curiosidad sobre sus vidas. Jacob, con los rasgos del coronel Fairmont, había sobrevivido a la guerra y trabajaba como carpintero independiente en Charleston. Había adoptado el apellido Freeman, una elección común entre quienes habían sido esclavizados. El Dr. Hutchins lo trató por una neumonía en 1866 e indagó con cautela si sabía algo sobre su paternidad. «Sé el nombre de pila de mi madre, Rachel», dijo Jacob. «Murió cuando yo era pequeño». En cuanto a mi padre, hizo un gesto, restándole importancia. «He oído cosas, he atrapado susurros, pero no lo sé con certeza, y no estoy seguro de que quiera saberlo. Algunas verdades no necesariamente mejoran la vida, doctor». Era una idea que el Dr. Hutchins oiría muchas veces. Muchos mestizos, ya adultos, tenían sospechas o fragmentos de información sobre su origen, pero pocos buscaban confirmación. ¿Qué ganaban con ello? Las familias blancas con las que podían estar emparentados jamás les darían reconocimiento. No había herencias que reclamar, ni vínculos legales que construir. La conspiración del silencio había funcionado tan bien que, incluso en libertad, muchos eligieron mantenerla. Mary, hija de sangre de Adelaide Beston aunque no por ley, se casó y se mudó a Atlanta, escapando de Charleston y de su pasado enmarañado. Samuel, hijo del juez Reynolds, consiguió empleo como mozo de carga y no mostró deseo de enfrentar su historia.
Eleanora Marchment, Eshe, obtuvo la libertad tal como su padre había ordenado en privado y trabajaba como costurera. El senador Marchmont había muerto en 1864 sin reconocerla jamás. Ella sabía que el Dr. Hutchins había descubierto la verdad de su origen. Otras personas en Riverside se lo habían insinuado con los años. Pero no quería reclamar el apellido Marchmont. Esa familia no me dio nada más que secreto y vergüenza, le dijo a Hutchins cuando se cruzaron en 1868. ¿Por qué querría llevar su nombre? El Dr. Hutchins siguió documentando también en los años posteriores a la guerra, aunque con menos urgencia. Su diario registró cómo la conspiración del silencio sobrevivió incluso a la muerte del sistema que la había generado. Antiguos dueños veían a sus hijos no reconocidos por las calles y apartaban la mirada. Antiguos esclavos se cruzaban con parientes blancos y elegían no reconocer vínculo alguno. Los patrones que Hutchins había advertido en 1847 estaban tan arraigados que sobrevivieron al terremoto histórico que se suponía debía destruirlos. El Dr. William Hutchins murió en Charleston en 1873, a los 59 años, por un infarto. Su funeral fue una ceremonia modesta pero respetable. Su obituario en el Charleston News and Courier destacó sus 26 años de servicio médico a la comunidad y su compromiso inquebrantable con la observación científica y la documentación meticulosa. Su herencia, modesta, pasó a manos de un sobrino que vivía en Boston. Entre las pertenencias del doctor había un voluminoso diario de más de 700 páginas, densamente lleno de observaciones sobre familias de Charleston, parecidos documentados, entrevistas transcritas y una exposición completa de cómo una sociedad entera había conspirado para negar una verdad evidente. El sobrino, sin comprender su importancia, lo guardó junto con otros papeles familiares. Los paquetes sellados, los que el Dr. Hutchins había enviado, permanecieron exactamente donde él los había colocado, esperando pacientemente su destino. El volumen confiado al abogado de la señorita Thornton fue entregado al sobrino en 1879, conforme a su voluntad final. El que se había enviado al ministro en Richmond se perdió trágicamente en un incendio en 1882. El recipiente enterrado fuera de Charleston nunca se recuperó, perdido por el paso del tiempo y el borrarse de la memoria. Pero algunas copias sobrevivieron. El diario del Dr. Hutchins y sus duplicados preservados terminarían emergiendo, con los años, en archivos, bibliotecas universitarias y sociedades históricas. Décadas después, y luego un siglo después, investigadores los encontrarían y se asombrarían ante el relato minucioso de la conspiración de silencio de Charleston. Los niños. El Dr. Hutchins había visto a Jacob y a Mary y a Samuel y a Eleanora, y a decenas más, vivir sus vidas y con el tiempo, morir, casi todos sin recibir reconocimiento público por parte de sus linajes paternos blancos. Sus descendientes se dispersaron por el país, llevando legados genéticos de familias que jamás aceptarían reclamarlos. Charleston también siguió adelante. Se reconstruyó tras la guerra, se adaptó a nuevos tiempos, conservó unas tradiciones y abandonó otras. Las grandes fincas donde Hutchins vio la conspiración en marcha se transformaron en museos, atracciones turísticas, símbolos de una época pasada. Y, sin embargo, los patrones que él registró con tanto cuidado persistieron de maneras más sutiles. Las familias poseían conocimientos genealógicos complejos, pero evitaban hablar de ellos en público. Se veían parecidos, pero no se enunciaban. Se sabían verdades, pero se dejaban sin nombre. La conspiración del silencio, al final, resultó más resistente que la propia esclavitud a la que había servido. No se sostenía en leyes ni en estructuras económicas, sino en algo mucho más íntimo. La tendencia humana a negar el poder social enorme del acuerdo colectivo, la elección consciente de no ver lo que brillaba a plena vista. El Dr. Hutchins había documentado esa conspiración con una minuciosidad extraordinaria. Había salvaguardado la verdad para la posteridad, aunque no pudiera decirla en vida. Su diario quedó como testimonio duradero de lo que presenció. Una sociedad entera unida por una reticencia compartida, acordando apartarse de la encarnación viviente de sus propias contradicciones. Los niños, que reflejaban a sus dueños con una fidelidad inquietante, quedaron sin nombrar sus verdades, enterradas en papel y memoria, esperando a una generación futura que quizá, por fin, tuviera la voluntad de ver lo que Charleston, en 1847, y durante generaciones después, había elegido deliberadamente pasar por alto.